En esta hora que vamos a abrir tu palabra, pedimos la unción de tu Santo Espíritu. No solo para que me guíe a mí, sino para que abra el entendimiento y derrames tú la luz espiritual sobre cada uno de los hermanos aquí presentes. De tal manera que cada uno de nosotros podamos salir fortalecidos con el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. El tema de esta mañana lleva por título El tiempo de nuestra visitación. Y el pasaje bíblico, vamos a leerlo nuevamente, se encuentra en Lucas capítulo 19, del versículo 41 al 44, y dice lo siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, se está refiriendo a Cristo, que Cristo llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en tu día lo que es para ti, para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Vamos a por parte con este tema y vamos a ver la palabra visitación en el original. La palabra visitación en el original hebreo es pakad o pakad. ¿Y qué significa en español? Examinar, intervenir, llamar a cuenta con el propósito de mostrar cuidado o corrección. No se trata de una visita casual, sino una acción intencional de parte de Dios. Y vamos a ver un ejemplo allí en Génesis capítulo 21, versículo 1, donde dice lo siguiente. Visitó Yahvé a Sara como había dicho, e hizo Yahvé con Sara como había hablado. Dios le había dado una promesa a Sara y cumplió la promesa. Así que en este texto la visitación de Dios fue para bendición y cumplimiento de la promesa que él le había hecho a Sara. En la segunda parte del versículo de Éxodo 3, versículo 16, dice, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Aquí Dios está visitando su pueblo que está sufriendo, que está clamando, esclavizado en Egipto. Y entonces Dios los visitó en su momento, en el momento que Dios estableció. Y esta visitación que hizo Dios es para luego liberarlo. En Isaías capítulo 10, versículo 3 dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Esta es una visita para juicio. Vamos al Nuevo Testamento ahora. En el Nuevo Testamento la palabra griega para visitación es episcopé. ¿Qué significa? Tiene varios significados en español y significa inspección, supervisión, intervención con autoridad.
Eso es lo que significa episcopé. En Lucas 19:44, que acabamos de leer, vamos a leerlo nuevamente, dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Y la segunda parte de este otro versículo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice: para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En ambos casos implica un momento decisivo para las personas. Las personas allí tienen que tomar una decisión. Entonces, como se pudo ver a través de los versículos que hemos visto anteriormente, la visitación es una intervención especial de Dios. Es un tiempo de gracia que Dios está otorgando en su visitación. Una visitación es un momento decisivo que requiere una respuesta del hombre y de la mujer, porque Dios está haciendo una visita y Dios está esperando que nosotros reaccionemos, que demos una respuesta a esa visitación. Así que la visitación también se puede entender un tiempo especial en que Dios se acerca al ser humano con autoridad y con gracia para examinarlo, para llamarlo al arrepentimiento, a fin de ofrecerle la oportunidad de la salvación. Pero el Señor demanda siempre una verdadera y genuina decisión de parte de cada uno de nosotros. En Isaías 55, versículo 6, se nos dice: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Así que mientras el Señor nos da la oportunidad, nos da vida, nos da salud, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque puede llegar un momento que no va a ser posible. Así que el tiempo de buscar a Dios es ahora, en este momento. Es muy importante que recordemos que Dios, nuestro Creador, dotó al hombre y a la mujer con libre albedrío. Y esto quiere decir que el ser humano tiene la oportunidad de escoger de seguir a Dios, seguir a Cristo o no. La denominación cristiana que obligue a sus feligreses a creer en sus doctrinas y que le quite la libertad de acción, como sucede en algunos lugares, que hay religiones que obligan a la persona a creer en lo que ellos dicen, obviamente que ese sistema no puede venir de Dios, porque Dios nos da el libre albedrío de escogerlo a Él y también de rechazarlo. Y Dios lo acepta así. Pero al que escoge a Dios, Dios lo bendice y además le concede la salvación, el perdón y la vida eterna. Hay una gran diferencia. Si lo rechaza, entonces no vas a recibir nada. El llanto de Cristo, porque Cristo lloró, se acercó a la ciudad y lloró. Ahora que ya poseemos una noción un poquito más clara en cuanto a lo que significa visitación, vamos entonces a analizar un poquito más el pasaje de Lucas, el pasaje que leímos del 41 al 44, donde está registrado que el Señor está llorando sobre Jerusalén, es decir, sobre su pueblo escogido, donde en el versículo 42 dice que hay en cierto conocimiento estaba velado. ¿Y qué conocimiento era ese que estaba velado? La visitación de Dios. Ellos no se dieron cuenta que Dios lo estaba visitando a través de Cristo.
Y en los versículos 43 y 44, el Señor Jesucristo predice lo que van a vivir en el futuro, que va a ser cosas terribles. Y la razón principal que van a vivir esas situaciones terribles, ¿cuál va a ser? Lo dice el mismo versículo 44. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pero, ¿qué estaba pasando con el pueblo escogido de Dios en ese momento? Bueno, veamos a continuación un poquito de su historia para entender. El pueblo de Dios reiteradamente se había desviado de los caminos del Señor. Se había desviado de su palabra, se había desviado de sus mandamientos y había entrado en un proceso idolátrico. Estaba en idolatría. Y Dios tuvo que usar allá por el año 605 a.C. a Nabucodonosor para reprender a su propio pueblo que se había desviado. Y Nabucodonosor, ustedes saben, conocen la historia, que se llevó cautivo una gran cantidad de personas a Babilonia. Entre esos Daniel y sus 3 amigos, pero no vamos a hablar de Daniel ahorita. Sin embargo, por la misericordia de Dios, ese cautiverio no iba a ser eterno, no iba a ser un cautiverio para siempre. El Señor había prometido por medio de otro profeta que la reprensión recibida sería por cierto tiempo. Y ese cierto tiempo lo mandó a decir a través del profeta Jeremías. Y si nosotros vamos a leer el versículo específico de Jeremías, donde está la profecía, que es el capítulo 29 de Jeremías, versículo 10, allí nos dice claramente cuánto tiempo iba a durar la esclavitud del pueblo de Dios en Babilonia. Porque así dijo Yahweh: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿cuántos años? 70 años, yo os visitaré. Otra visita de Dios. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Si ustedes conocen de Daniel, van a aprender que sí, el pueblo después de los 70 años regresó. Y si no lo saben, ustedes saben que estamos estudiando Daniel y allí ustedes van a aprender que concluidos los 70 años, entonces se abrió la posibilidad para que el pueblo escogido de Dios regresara a Jerusalén y allí reconstruyera la ciudad, el muro y el templo. Pero aparte del regreso en paz y en libertad hacia las ruinas de Jerusalén, con el firme propósito de reconstruirla, Dios da a su pueblo un tiempo de gracia, el cual sería el último tiempo de gracia para la nación judía. Y este último llamado de misericordia de parte de Dios hacia el pueblo de Dios, a su pueblo escogido, eso está registrado en el libro de Daniel, capítulo 9, y vamos a leer allí el versículo, por ahora el versículo 24, Daniel 9, 24, que dice lo siguiente: 70 semanas. Y no se confunda, hermanos, porque yo recién leí en Jeremías 29:10, 70 años. Eso es una profecía, aparte de esta otra que habla de 70 semanas. 70 semanas es diferente a 70 años, porque las semanas, ¿cuántos días tiene? 7 días. Y si nosotros aplicamos el principio de día por año, entonces vamos a tener que cada semana tiene ¿cuántos años? 7 años, pero son 70 semanas.
Así que 70 por 7 da 490 años. Entonces, Daniel 9:24 dice lo siguiente: 70 semanas, que son 70 semanas de año, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para dejar de alejarse de Dios, para dejar esa idolatría, es lo que está diciendo aquí, y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora bien, estas 70 semanas estaban divididas en 3 porciones de tiempos, que vamos a analizar rapidito. La primera porción de tiempo son 7 semanas, pero son 7 semanas de año. Y la semana tenía 7 días. Y si son 7, 7 por 7, ¿cuántos años son? 49. 49 años destinados a reconstruir el templo, la ciudad y el muro. De hecho, en el Evangelio ustedes van a encontrar que cuando Cristo dice a los fariseos que estaban ahí discutiendo con él, siempre confrontándose con Cristo, Cristo les dijo: derriban este templo, y en 3 días los levantaré. Y ellos estaban pensando que era el templo, el edificio. Y entonces los fariseos dijeron: 46 años tardó en reconstruirse este edificio. Y con eso ustedes corroboran que la profecía está correcta. Que no son días literales, son años. 7 semanas de años son 49 años. Y 46 solamente tardó el templo, pero también estuvo la ciudad y el muro que había que reconstruir. Por lo tanto, 49 años para la reconstrucción del muro. Luego, la profecía habla de 62 semanas. Después de las 7 semanas, el primer periodo de tiempo, viene un periodo de 62 semanas de años, que son 434 años. ¿Para qué son esas 62 semanas? Para que el pueblo regrese a Dios, para que en el pueblo haya misericordia, haya entrega, haya arrepentimiento, sea un pueblo humilde, un pueblo que se somete a la santa y divina voluntad de Dios para dejar atrás la idolatría, el pecado, la diferencia y todas las cosas malas. Tenían 434 años para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Y si nosotros sumamos 7 semanas más 62 semanas, ¿cuántas semanas tenemos? 69. Falta una semana. Y esa semana que falta es cuando el Mesías entra en acción. Porque al comenzar esa última semana, empezando la última semana, la semana 70, Cristo es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no lo quería bautizar, pero él dijo: deja para que se cumpla la palabra. Qué interesante. ¿Qué palabra se iba a cumplir? Lo que estaba profetizado de él. Incluso aquí en este capítulo 9 de Daniel, versículos 24 al 27. Y vimos recién nada más que el 24. Y luego, cuando Cristo es bautizado, comienza su vida pública, comienza a predicar el evangelio de salvación, comienza a predicar que el reino de los cielos está cerca, que ya está, y durante 3 años y medio el Señor estuvo activo, proclamando su palabra y haciendo muchos milagros y dando claras y señales de que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Juan, Evangelio de Juan,
capítulo 1, del versículo 9 al 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Vamos a leerlo cuidadosamente. Aquella luz verdadera, ¿quién es la luz verdadera? Cristo Jesús, no es Juan el Bautista, sino que Cristo Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero ¿qué pasó? El mundo no lo conoció. Y ahora viene la parte más triste, porque dice, a los suyos vino, ¿y qué pasó con los suyos? No lo recibieron. Entonces, la presencia de Cristo en su primera venida a la tierra fue la visitación suprema de parte de Dios a su pueblo escogido. Así que nosotros debemos entender de que Dios, al visitar a su pueblo, también visitó al mundo. No solo a su pueblo, sino que visitó al mundo. ¿Quedó claro? O sea, cuando el Señor visitó a su pueblo, también estaba visitando hasta a este mundo. O sea que la visita no era solamente para el pueblo escogido, sino era para el mundo completo. ¿Cómo terminó la visitación? ¿Cómo terminó la visitación de Cristo, hermano? Si quieren saberlo, vamos a leer el capítulo 9 de Daniel, versículo 26, porque allí dice claramente cómo terminó la visitación de Cristo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. ¿Cómo terminó la visita de Cristo? ¿Qué dice el versículo? Que le quitaron la vida al Mesías. Así terminó la visita de Cristo, la visita de Dios a su pueblo. Así que en efecto, en la mitad de la semana 70 se produjo la crucifixión de Cristo. Y como si ese acontecimiento no bastara, no fuera suficiente, ¿qué hicieron los hebreos de aquel entonces? Persiguieron a sus seguidores y al final de esa semana 70 apedrearon al primer mártir cristiano, a Esteban. Lo mataron por lapidamiento. ¿Y saben quién estaba allí al frente dirigiendo todo? Saulo de Tarso, que después es Pablo. Entonces, como consecuencia, se cumplió exactamente lo que el mismo Cristo había predicho en Mateo 23, 38. ¿Qué dijo Cristo allí? Dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Dios se retiraba del templo, el pueblo de Dios dejó de ser, la nación judía en ese entonces dejó de ser el pueblo de Dios escogido. Y allí comenzó la Jerusalén espiritual, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pero se mezclan judíos en forma individual que sí aceptaron a Cristo, porque la primera iglesia eran todos judíos. O sea, los judíos que aceptaron a Cristo y los gentiles que aceptaron a Cristo. Y ese es el Israel de hoy. Estamos mezclados. Incluso hay muchos de aquí que por sus apellidos son descendientes de judíos y no lo saben. Pero eso es una historia aparte que lo vamos a dejar para otra oportunidad. El punto es que la Jerusalén
el actual, el pueblo escogido de Dios actual, no necesita tener sangre de Abraham en sus venas. Lo que necesita es a Cristo Jesús. Cuando cada uno de nosotros aceptamos a Cristo Jesús, lo dice la palabra de Dios, somos descendientes de Abraham, hijos del Altísimo, candidatos al reino de los cielos, siempre y cuando permanezcamos en la palabra de Dios. ¿Qué más advirtió el Señor Jesucristo? Los discípulos en un momento dado estaban saliendo con Cristo del templo y los discípulos les estaban diciendo, mostrando a Jesús, mira esta roca del templo, mira qué tremenda estructura y que estas piedras. Y Jesús les responde en Mateo 24, versículo 2. Respondiendo Cristo le dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La misericordia de Dios tardó todavía 40 años después de la lapidación de Esteban. 40 años después. Y entonces, 40 años después, en el año 70, las legiones romanas a cargo del general Tito sitiaron Jerusalén. Y en un momento dado se fueron. Y los cristianos, los judíos cristianos que creyeron en Cristo, entendieron la señal de que era huir de la ciudad, salir. Y salieron y se fueron. Pero los que no creyeron en Cristo pensaron, Dios está de nuestro lado, vamos a perseguir a los romanos. Y los persiguieron. Y mataron a algunos. Pero ¿qué pasó después? El general Tito vino más recio, con más legiones, y sitió nuevamente a Jerusalén y nadie podía entrar ni salir. Y las personas que se querían escapar, allí mismo la crucificaban. Había, dice el historiador, dice que había una cantidad de cruces clavadas alrededor de Jerusalén que no se podía pasar. Miles de cruces por los hebreos crucificados que quisieron salir. ¿Y qué pasaba adentro? Adentro la gente se le acabó la comida. Y comenzó a comerse la suela de los zapatos, los cinturones, todo lo que era cuero. Y algunas madres cocinaban a sus hijos. Se comían a sus hijos. Tremendo lo que pasó. ¿Por qué? Porque no tenían protección divina. Cristo había dejado la casa vacía. Él se había retirado. Y por eso Cristo lloró. Porque Cristo, como Dios, sabe lo que va a suceder antes de que suceda. Dios conoce el futuro antes de que suceda. Lo conoce por adelantado. Y Él sabía las consecuencias. Él sabía que lo iban a rechazar también. Así que, aunque el Mesías estaba literalmente entre ellos, muchos de los judíos no discernieron el momento especial en que Dios les estaba visitando para salvación. Por eso Cristo lloró en Lucas 19:44. ¿Por cuál es la razón? Por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. ¿Por qué especialmente la dirigencia judía no reconoció la visitación de Dios? Porque ellos esperaban un Mesías a la medida de sus necesidades. Ellos estaban pensando en un libertador político poderoso que apoyara a toda la clase dirigente del Sanedrín y aparte de eso los liberara del poder romano. Jamás pensaron que el Mesías iba a venir como un siervo
sufriente, como lo dice Isaías 53. Entonces el Mesías vino y como no llenaba las expectativas que ellos querían en su mente, entonces no conocieron la visitación de Dios, se la perdieron. Y fíjese otro detalle. ¿Quiénes tenían la palabra de Dios en ese momento? ¿Los pueblos de afuera? ¿Los paganos? No, el mismo pueblo de Dios tenía las escrituras. Ellos tenían la ley, tenían la palabra de Dios, tenían la Torá, tenían todo. Y tenían el libro de Daniel, donde allí específicamente señalaba el momento oportuno de la llegada del Mesías. ¿Cómo es posible que los magos de Oriente sí sabían? Y se guiaron por la estrella para adorar al niño Jesús y llevarle regalos. Porque ahí en Oriente había vivido Daniel. Y Daniel les había hablado de la venida del Mesías. Y ellos estaban pendientes de eso. Pero el pueblo escogido de Dios no, estaba en otra. Entonces, eso es muy peligroso, hermano. Porque nosotros debemos entender una cosa. Que lo que les acabo de presentar no se queda como una historia antigua. Debemos poner mucha atención nosotros hoy. Porque el apóstol Pablo nos dice algo muy interesante en sus escritos. Mejor dicho, Dios a través del apóstol Pablo nos dice algo muy importante para nosotros. Y lo vamos a leer allí en Romanos capítulo 15, versículo 4, que dice lo siguiente. Porque las cosas que se escribieron antes, y todo lo que le he hablado hoy, se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos la esperanza del pronto regreso de Cristo en majestad y gloria. Para nosotros se escribieron esas cosas. Así que no la podemos desechar. Tenemos que aprender. Así que nos toca a nosotros ahora reconocer cuál es el momento de nuestra visitación. Ahora, sí, Dios visita a cada uno de nosotros en forma individual. Pero también Dios visita a la iglesia en pleno. Y nosotros tenemos que saber el momento de nuestra visitación. Porque si no nos va a pasar lo que le pasó a los hebreos de antaño. Así que nuestra respuesta debe ir acompañada de un genuino y verdadero arrepentimiento, más una reforma espiritual en nuestras vidas y un sincero compromiso con la misión que Dios nos encomienda. ¿Dónde está la misión de Dios que nos encomienda? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios quiere que nos alimentemos con el pan de vida, que es su palabra, pero también Él quiere que compartamos el pan con otros que están hambrientos. ¿Ve? O como dice Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Ustedes tienen que testificar de Dios donde estén, en su hogar, en su trabajo, en su lugar de estudio, en el mercado, en la calle, en el vecindario. Ustedes tienen que testificar que Cristo Jesús mora en vuestros corazones y que el Espíritu Santo guía la vida de ustedes. Y eso es lo que está pidiendo aquí el Señor. Me seréis testigo. Claro, aquí habla de los tiempos antiguos. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Es decir, lo que está diciendo, que seas testigo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia que estés viviendo y en todo momento.
que seas testigos del Señor. Entonces, debemos reconocer el tiempo en el que nosotros estamos viviendo ahora. El tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, si ustedes miran un poquito así alrededor, es cumplimiento profético. Se está cumpliendo la profecía. Estas cosas que están sucediendo, terremotos, guerras, rumores de guerra, la decadencia política, el problema de la economía, la moral del ser humano que está cada vez más baja, el aumento de la violencia, todas son señales claras y contundentes de que Cristo viene pronto, hermano. Y nosotros tenemos que prepararnos, no solo nosotros, sino que tenemos la función encomendada por Dios al pueblo adventista de que se predique al mundo que Cristo viene pronto. No hay otra iglesia que tenga este mensaje. Somos nosotros los que tenemos que predicar este mensaje. Con palabras si hace falta hablar, pero sobre todo con nuestro testimonio. Debemos reconocer que el tiempo en el cual estamos viviendo, que es el tiempo del fin, porque Dios también nos visita a través de la profecía, nos visita en forma individual, nos visita como iglesia. Y el tiempo que nosotros estamos viviendo es el tiempo de juicio. Nosotros hemos nacido durante el pleno desarrollo del juicio investigador que comenzó en 1844. Y cuando el Señor termine el juicio investigador, entonces Él va a pronunciar esas palabras: hecho está, consumado es, y se prepara para venir a este mundo con toda la majestad, con toda la gloria y con todos los ángeles y con todo el poder, a buscar a su pueblo, a su pueblo escogido, a sus redimidos. El mensaje de los 3 ángeles es la última visitación que está haciendo el Señor a este mundo. ¿Y quién es la iglesia encargada o la que tiene la luz suficiente para proclamar el mensaje de los 3 ángeles? Nosotros. El mensaje de los 3 ángeles que está allí, ustedes lo conocen, Apocalipsis 14, del 6 al 12, la hora de su juicio ha llegado. Estamos en el desarrollo del juicio. Nos dice, adorad al Creador, no nos equivoquemos, tenemos que adorar a Dios, al Creador, no a otra entidad que también quiere ser adorada. También nos anuncia que Babilonia ha caído en un pecado muy profundo. Y nos advierte que no debemos recibir la marca de la bestia, sino que debemos recibir el sello del Dios vivo. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos. El mayor peligro de todo cristiano en esta hora es no discernir el tiempo en que estamos viviendo. Y la verdad es que ahora estamos viviendo en el tiempo más solemne de la historia de este mundo. ¿Y sabe lo que está pasando con Cristo? Que Cristo está afuera de nuestra puerta, porque nosotros somos de la iglesia de la Odisea y el Señor Jesucristo está afuera, llamando. Y nos toca ahora a nosotros decidir si vamos a abrir esa puerta para que el Señor Jesucristo entre en nuestro corazón y nos transforme. Y cuando entra Él, obviamente entra el Espíritu Santo y entra el Padre. Haremos morada en Él, dice. Así que el Señor Jesucristo está afuera llamando a su adormecida iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:20. Nótese que no está llamando a Babilonia. Está llamando a su iglesia, a ti y a mí. ¿Cuál va a ser tu respuesta? El enemigo está haciendo sus sutiles engaños y está reteniendo a mucho pueblo de Dios en Babilonia.
Pero también para ellos, para el pueblo de Dios en Babilonia, hay un llamado. Y se encuentra en Apocalipsis 18, versículo 4, donde Dios le dice a su pueblo que está en Babilonia, fíjese que no le dice a Babilonia, le dice a su pueblo, salid de ella, pueblo mío. El Señor todavía considera a los que están en un lugar equivocado, siguiendo una doctrina equivocada, todavía Dios lo considera pueblo suyo. Dios realmente está manifestando un tremendo amor para con nosotros. Y le está diciendo, salid de ella, pueblo mío. Pero si esa persona quiere salir de Babilonia y necesita encontrarse con la iglesia verdadera de Dios y no la encuentra, ¿para dónde va a ir? Por eso nosotros, como iglesia de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Cristo nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Cristo es la luz verdadera, pero Él dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y si no lo hacemos bien, si no damos el buen testimonio, las personas que están saliendo de Babilonia se van a perder porque no nos van a encontrar. Así que es una gran responsabilidad que nosotros tenemos de que todo lo que hagamos en nuestra vida, lo que pensemos, lo que hablemos, lo que hagamos, lo hagamos siempre para la honra y gloria de Dios. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a culminar con el himno final